Buenas tardes. Feliz sábado. Good afternoon. Happy Sabbath, everyone. How are you all doing? ¿Cómo están todos ahora? Estamos muy felices y contentos. We are very happy and blessed to be here with you this afternoon. Estamos muy contentos y también llenos de bendición de compartir con ustedes esta tarde. We have been tremendously blessed with the messages this morning. Creo que hemos sido bastantes benditos con los mensajes de esta mañana, ¿verdad que sí? And I feel very privileged to have this opportunity to share with you Y this me afternoon. siento muy privilegiado de poder compartir con ustedes esta tarde. I was preparing a theme to share with you entitled The Abomination of Desolation. Yo tenía un tema preparado llamado La Abominación Desoladora, But I've put it aside pero he puesto esto a un lado because I think you have learned quite a bit of what I was going to prepare already, porque creo que of what parte I de was esto going to present already. ya ha sido compartido el día de hoy. But for those who would like to study and look at it, we're going to place it on the website a little later. Ahora, para aquellos quienes desean mayor información sobre el tema de la abominación desoladora, vamos a preparar un documento que va a ser colocado en la página web de Batallas de Fe. Look Más for it. adelante van a poder tener acceso a este documento para su estudio personal. Please look for it, Abomination of Desolation, Así que pueden buscarlo, la abominación desoladora, as well as the investigative judgment of Daniel 7. así también como un documento que se va a poner sobre el juicio investigativo de Daniel 7. This afternoon, we're going to consider the topic Esta tarde vamos a considerar el tema preterism, preterismo, historicism, futurism, and time no longer. futurismo y no más tiempo. Preterism, historicism, futurism, and time no longer. Preterismo, historicismo, futurismo y no más tiempo. Let's pray. Vamos a orar. Father in heaven, Padre Celestial, we thank you for appointing us a time and a place. te agradecemos por haber apuntado un lugar y un tiempo. Father, it is a wonder and a marvel Padre, es algo maravilloso y that algo asombroso the time that the prophets looked forward to, que aquel tiempo que anhelaban ver los profetas, you should appoint even to us, the weakest of the weak. tú hayas designado a nosotros, a los más débiles. We acknowledge that so we are, Nosotros reconocemos que somos tan débiles and we comfort ourselves y nos consolamos in the reality en la realidad that our weakness de que nuestra debilidad takes nothing from your strength, no toma nada, no quita nada de tu fortaleza, except to afford you opportunity excepto el darte una oportunidad to manifest your power in us. para manifestar tu poder en nosotros. So let it be today Así que el día de hoy así sea, that not human wisdom, que no sea la sabiduría humana nor strength o fuerza humana, may be seen, que no se vea ni la fuerza ni la sabiduría humana, but all that comes from you, pero que todo lo que venga de ti, that the glory and the honor para que la gloria y la honra might be yours alone. pueda ser tuya solamente. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Preterism, Preterismo, historicism, historicismo, futurism, futurismo and time no longer. y no más tiempo. We are Christians, Nosotros somos cristianos, the majority of us. la mayoría de nosotros. In the first place, En primer lugar, are you in agreement with that? ¿estamos de acuerdo con eso? Sí, muy bien. We are also Protestants. También somos
protestantes. In the second place, En segundo lugar, and the great majority of us here today y la gran mayoría de nosotros hoy aquí are Seventh-day Adventists. son adventistas del séptimo día. In the third place. En tercer lugar. I hope you agree with me. Y yo espero que ustedes estén de acuerdo. Adventists, some of us. Y But I want to say, somos, algunos de nosotros que estamos aquí somos adventistas del séptimo día, to pero each quiero decir and every Seventh-day Adventist a cualquier y cada uno que sea adventista del séptimo día, that you are, first of all, we ought to be Christians, que en primer lugar debemos ser cristianos, followers of Jesus Christ. seguidores de Jesucristo. Second of all, En segundo lugar, to be true Seventh-day Adventists, para ser un verdadero adventista del séptimo día, we ought to have a healthy respect for the Protestant heritage Tenemos that que has been tener- left for us. tenemos que tener un respeto saludable por la herencia protestante que se nos ha dejado. At the foundation of that, Y a la base de esto, we have the saying, tenemos sola scriptura, lo mismo, sola escritura. right? ¿Sí? We're just going to talk about that. Y vamos a hablar un poco sobre eso. So what is preterism? Ahora, ¿qué es preterismo? You probably have heard of futurism. Ustedes probablemente han escuchado sobre futurismo. And you've probably heard that futurism Y probablemente usted ha escuchado que el futurismo was one of the methods or the schools of prophetic study fue fundado en los estudios proféticos de la Biblia, raised up by the Jesuits. hechos por los jesuitas. And what you heard in that respect is true. Y lo que han escuchado con respecto a esto es cierto. Futurism El futurismo was invented by a Jesuit priest. fue inventado por un sacerdote jesuita. In fact, two Jesuit priests De had hecho- mighty influence in bringing to pass this way of thinking. De hecho, dos sacerdotes jesuitas tuvieron gran influencia para darle forma a esta forma de pensamiento, manera de pensamiento. One of them is Manuel Lucanza, that some of you probably know already. Uno de ellos fue Manuel Lucanza. Algunos de ellos, a ustedes ese nombre le puede sonar familiar. Who in the past published a book Quien en el pasado publicó un on libro Daniel and changed his name to Rabbi Ben Ezra to hide his identity. sobre Daniel, y él utilizó un seudónimo como Rabí Ben Ezra Well, para he poder mantenerse en seudónimo, ¿no? He lived from 1731 to 1801. Y él vivió desde el 1731 a 1801. He grew up between Chile and Chile. Creció entre Chile y Lima. The other one, Francisco Rivera, Y el otro jesuita fue Francisco Rivera, is from Spain. de España, And he lived between 1537 and 1591. y él vivió entre los años 1537 y 1591. So what in essence is futurism? Ahora, ¿qué es en esencia el futurismo? It is the attempt Es- of the Jesuits. Lo que trata de hacer los jesuitas It is a counter-reformation attempt of the Jesuits es una táctica contrarreformista de los jesuitas to silence or to obscure the Protestant view of prophecy. para poder silenciar el punto de vista protestante con respecto a la profecía, Which sees the Pope of Rome featuring heavily as the little horn or as the Nosotros- Antichrist. Como protestantes vemos que el papado encaja en la descripción del cuerno pequeño. So to take the attention from the papacy Así que para desviar la atención sobre el papado as the Antichrist, como el anticristo, this way of study was raised up to put our minds in the future. esta forma de estudio quitó nuestra mente de allí para colocarla en el futuro. The little horn or the Antichrist El cuerno pequeño o el anticristo or the beast o la bestia is to be manifested
in the future, just before the coming of Christ. sería manifestada de acuerdo al futurismo antes, en el futuro, justo antes de la venida de Cristo. So don't listen to those who are telling you about the papacy's reign of 1,260 years. Entonces, de In the acuerdo a esta Dark Ages. filosofía, usted no le debe poner atención a aquellos quienes dicen de el papado y los 1260 días durante la Edad Media. That is a mistaken view of Eso prophecy. es una visión equivocada de la profecía, de acuerdo al futurismo. But then there is also the school of preterism. Pero también se encuentra la escuela de preterismo. And preterism was also a Jesuit counter-reformation attempt Y el preterismo fue también un atento contrarreformista to, de los jesuitas to silence the witnessing voice of the Protestant movement, pointing to the papacy as the Antichrist. para silenciar la voz del movimiento protestante que apuntaba al papado como el anticristo. Except that preterism takes us to the other end of the spectrum. Solamente que el preterismo nos lleva al otro extremo del espectro ahora. While futurism tells us, look to the future, Mientras que el futurismo nos dice, mira al futuro por el anticristo, preterism says all the prophecies speaking of the little horn and the 3.5 years el preterismo nos dice que todas las profecías del cuerno pequeño y de los 3 años y medio have their fulfillment in the past, tuvieron su cumplimiento en el pasado, in the person of Antiochus Epiphanes IV, en la persona de Antíoco Epifano el cuarto, who contaminated the temple for 3.5 years. quien contaminó el templo por 3 años y medio. They say that's the fulfillment Los of Daniel's preteristas prophecy. dicen que ese es el cumplimiento And del cuerno pequeño de Daniel. True and proper hermeneutics Y de forma cierta, si somos fieles a does la not hermenéutica, allow for a secondary application. esto no permitiría una segunda aplicación. Only Antiochus Epiphanes, Solamente Antíoco Epifano el cuarto. preterism, that is. Preterismo, esto es lo que The dice father of that is preterismo. Luis Alcázar, Alcázar. El fundador es Luis Alcázar, who lived in 1554 to 1613. quien vivió del 1554 a 1613. All of these Todos estos methods métodos were in direct response fueron lanzados en respuesta directa to the mighty shaking a el sacudón poderoso that the Protestant Reformation que la was causing to the Roman reforma Catholic system. protestante estaba causando al sistema católico. That was not the system Ese no era el sistema. of prophetic study that the reformers used. Estos no eran los sistemas que los reformadores protestantes utilizaron. Algunos evangélicos han adoptado, Preterism, some historicism. algunos han adoptado preterismo, otros han adoptado el futurismo. But the Protestants were historicists. Pero los protestantes fueron historicistas. And what is that? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué es I'll esto? give you a dictionary meaning. Yo les voy a dar una definición del diccionario. It's a method of interpretation Es of un biblical método, prophecies es un método de interpretación de profecías bíblicas that associates symbols with historical persons, que asocia símbolos con personajes históricos, nations, or events. naciones o eventos. It can result in a view of progressive and continuous fulfillment of prophecy, Puede verse como un cumplimiento progresivo de profecía. I'll read that part again. Y yo voy a leer esto nuevamente. Historicism El historicismo includes a view incluye una perspectiva of progressive and continuous fulfillment of prophecy, de cumplimiento progresivo y continuo de la profecía, covering the period from biblical times cubriendo el periodo desde el tiempo bíblico to the second coming of Christ. a la segunda venida de Cristo. So that De forma que the historicist los historicistas is not bound no están atados solely to the historic
application. solamente a una aplicación histórica. For example, Por ejemplo, the great prophecy of Matthew chapter 24. la gran profecía de Mateo 24, Its historic context en su contexto histórico, had to do with the destruction of Jerusalem. tuvo que ver con la destrucción de Jerusalén. That was what the disciples were concerned about. Y esa era la preocupación que tenían los discípulos. But because they could not foresee a time where the temple would be razed to the ground Pero- before the end of time, Por el hecho de que ellos no podían concebir la existencia de Jerusalén sin la existencia del templo, they could not conceive ellos no podían concebir a period where there was no temple, un periodo en el cual no hubiese templo, except in the context of the end of time. excepto en el contexto del tiempo del fin. They said, when shall these things be? Ellos preguntaron cuándo serán estas cosas And what shall be the sign of their coming? y cuál será la señal de tu venida. And Jesus answered them. Y Jesús le respondió. The answer that Christ gave to the disciples La respuesta que Jesús le dio a los discípulos had its context tiene su contexto in the destruction of Jerusalem and the temple. en la destrucción de Jerusalén y That's del its templo. historic context. Ese es su contexto histórico. And that should be the first and primary application Y esta of Matthew 24. debería ser la aplicación primaria de Mateo 24. That means every single verse Versículo in Matthew 24 en Mateo 24 is compatible es compatible with an application con la aplicación in its historic context. en su contexto histórico. Everything that Jesus said, Todo lo que Jesús dijo, the signs that he spoke las of, señales de las cuales él habló, earthquake, los terremotos, hunger, famine, hambrunas, strife, luchas, signs in the heavens. señales en los cielos. All those things had their fulfillment Todas estas cosas tuvieron su cumplimiento in the context, in and around the destruction of Jerusalem. en el contexto de la destrucción de Jerusalén. That was their primary fulfillment. Ese fue su cumplimiento primario. But that is not the only fulfillment. Pero ese no es el único cumplimiento. This same prophecy, Esta misma profecía, as historicists, como the historicistas, fact that we are not preterists, y el hecho de que no somos preteristas, we have also applied hemos también aplicado the prophecy of Matthew 24 la profecía de Mateo to the 24 period of tribulation al periodo de tribulación that the church came under, que la iglesia tuvo, oppressed by the papacy oprimida por el papado during the Middle Ages, durante la Edad Media. the 1260-year period. Los 1260 años Was a period of tribulation fue un periodo de tribulación for the church, para la iglesia, which came to an end el cual vino a un fin with signs con señales on earth, en la tierra, a great earthquake, un gran terremoto 1755, de signs in 1755, the heavens, señales en los falling of cielos, stars, la caída de las sun estrellas becoming dark, y cómo el sol se and the oscureció moon blood. como sangre. These signs Estas señales were given fueron dadas to mark the end Para of that tribulation period marcar el fin de este periodo de tribulación, that God had given de que Dios había church dado a la to iglesia, be oppressed under the papacy. Dios había permitido que la iglesia estuviera bajo presión. And all mainstream theologians, De forma general, and los especially teólogos, Adventist y theologians, especialmente los teólogos adventistas, agree that secondary application están de acuerdo que esta aplicación secundaria of Matthew 24 de is relevant, Mateo 24 es relevante, historically and theologically correct. tanto histórica como teológicamente correcta. But then, Pero entonces, we do not limit nosotros no limitamos the prophecies of Matthew 24 las profecías de Mateo 24 to
solely to Jerusalem's destruction solamente a la destrucción de Jerusalén, or to the tribulation period of the Middle Ages. o solamente al periodo de tribulación de la Edad Media. We also expect También esperamos that just before the coming of que Christ, justo antes de la venida de these Cristo, very signs estas mismas señales will have application, tendrán will aplicación be manifest y serán manifestadas for the final time, por un tiempo final, marking the fact that Jesus is coming soon. marcando el hecho de que Jesús viene pronto. We see earthquakes in Nosotros diverse vemos places. terremotos en diversos We lugares, see wars and we hear of rumors of war. vemos guerras y rumores de guerra, We see signs in the heavens. vemos señales en los cielos. We can see and they're expecting great persecution to burst again upon the church. Vemos y esperamos grandes persecuciones sobre la We iglesia. all agree that Matthew chapter 24, Luke chapter 21, Mark chapter 13 have a threefold application. Y todos estamos de acuerdo que tanto Mateo 24 como Lucas 21 como Marcos 13 tiene una triple aplicación. That is not a futurist position. Y esta no es una posición futurista. Neither is it a preterist position. Tampoco es una posición preterista. It is a historic. Es una posición Position. historicista. And should we then today Y si nosotros hoy en día begin to shut up the prophecy of Matthew 24 comenzaríamos a cerrar la profecía de Mateo and say 24 its application is solely to the destruction of y Jerusalem, decir que solamente su aplicación está en la destrucción de Jerusalén, that should be my position. si esta fuera mi posición You hoy en día, have every right to call me a preterist. usted tendría todo el derecho de llamarme un preterista. And even if I should allow for a secondary application Y si aún se me permitiera hacer una segunda aplicación and say, yes, it also includes the Middle Ages period of y tribulation. yo dijera sí, eso incluye también la edad del periodo de oscurantismo, la edad media, But should I say, pero si yo dijera, but for our time, pero por nuestro tiempo, the present, el presente and the near future, y el futuro cercano, the prophecies of Matthew chapter 24 la profecía de Mateo have 24 no immediate relevance. no tiene relevancia inminente, You would also have every right to call me a preterist. usted también va a tener el derecho de llamarme un preterista. Let us not convert historicism No convirtamos historicismo into preterism. en preterismo. Let us be careful. Vamos a ser muy cuidadosos. Now, Jesus, Ahora Jesús, as we have heard from the presentations during this week, tal como hemos escuchado de las presentaciones esta semana, speaking of Daniel chapter 12, hablando sobre Daniel 12, the man in the linen garment, el hombre que estaba vestido de lino, we do not need to go ahead again to try to prove his identity. no vamos a tener que ir de nuevo para tratar de probar la identidad, We are in complete pero agreement estamos en completo acuerdo with the expositors who have gone before que con los expositores que se han presentado and have said anteriormente, that the man in the linen garment Y- in Daniel 12 que han dicho que el hombre vestido de lino en Daniel is 12 none other than Jesus Christ. no es otro que Jesucristo. Now I want us to take a look at Revelation chapter 10, Ahora quiero que vayamos a Apocalipsis 10, verse 6. versículo 6. And swear by him that liveth forever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things that time no longer. Apocalipsis 12, versículo 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Who said these words? ¿Quién dijo estas palabras? And what do they mean? ¿Y qué significan? What was the person that said these words conveying? ¿Qué era lo que estaba tratando de decir
la persona que dijo estas palabras. Verse 1 of chapter 10 El versículo 1 de Apocalipsis 10 helps to confirm the identity of this person. nos ayuda a confirmar la identidad de esta persona. I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud and a rainbow upon his head, and his face was as it were as the sun, and his feet as pillars of fire. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. We heard in a presentation this morning Escuchamos en una presentación esta mañana who that mighty angel is. quién es este ángel poderoso. He is none other than the angel of the covenant. Él no es sino el ángel del pacto. It's why he has above his head the sign of the covenant. Y por eso tiene su cabeza la señal del pacto. And who is the angel of the covenant? ¿Y quién es el ángel del pacto? It is the Lord of hosts, Es el Señor de los ejércitos, Lord Sabaoth. el Señor de Sabaoth. It is Michael, Es Miguel, the chief angel, el or arcángel, God's chief messenger. o el principal mensajero de It is the Dios. Son of God, Es el Hijo de Dios, Jesus Christ himself, Jesucristo mismo, our Lord nuestro and Señor y Rey. King. He appeared Él aparece with a little book in his con hand, un pequeño libro, un librito en su mano. and the book was open. Y ese libro estaba abierto. What does that little book point us to? Ahora, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos hace recordar ese librito? And why is the book open ¿Y por qué está ese librito abierto? and not sealed like we see the book in Revelation 4 and 5? Ahora, ¿por qué no está sellado tal como nosotros vemos, por ejemplo, un libro sellado en Apocalipsis 4 y 5? To make it short, Para hacer esto corto, this little book este librito is pointing to the book of Daniel está apuntando al libro de Daniel and the mysteries y los misterios, that were sealed up to the prophet Daniel. esa palabra que fue sellada. Let's go to Daniel 12. Vamos a ir a Daniel 12. Daniel 12. In Daniel chapter 12, En Daniel 12 we see the prophet vemos al profeta in the last part of his vision, en because la última parte de su visión, chapter 10, 11, and 12 de una visión que comienza en capítulo 10, 11 y 12. is the same vision that Daniel had by the same river. Es la misma visión en el mismo río. In verse 4, Y en el versículo Daniel is 4, instructed, Daniel se le da la siguiente instrucción. "But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase." Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo de aquí para allá, y la ciencia aumentará. What book was Daniel instructed to shut up? ¿Cuál libro se le instruyó a Daniel cerrar? His own book. Su propio Daniel. libro. Daniel. For how long would it ¿Por remain cuánto tiempo closed? permanecería cerrado? And what does it mean to shut up the book? ¿Y qué significa cerrar el libro? It means that the whole book would not be open to the understanding of all who read it. Significa que el libro no iba a tener todo el entendimiento de aquel que lee. That the book would not be understood in its fullness Que el libro no iba a ser entendido en su totalidad before a certain time. antes de cierto tiempo. Now we know that the whole book was not shut up Nosotros sabemos que no todo el libro estaba sellado, because the reformers porque los were reformadores, studying Daniel 7, Daniel 2 ellos también estudiaron And they Daniel had 2, Daniel understanding 7 y tenían of entendimiento aspects of those. de aspectos de chapters. estos capítulos. But there were particular mysteries Pero in the book había misterios particulares en el libro that remained sealed, que permanecieron sellados, and that this divine instruction y que tells us esta instrucción divina nos dice that understanding of those aspects of the book que el libro were reserved for the time of the end. estaban reservados para el tiempo del fin.
And we as Seventh-day Adventists Y nosotros, como adventistas del associate séptimo día, the time of the end asociamos el tiempo del fin with the end of the period given to the little horn con el fin del tiempo dado al cuerno to pequeño wear out the saints of the Most High. para pisotear a los santos del Altísimo. In Daniel 7, verse 25. En Daniel 7, 25. Speaking of the little horn, it says, "He shall speak great words against the Most High, Y hablando sobre el cuerno pequeño, vemos en Daniel 7:25, And shall y hablará palabras contra el Altísimo, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws. And they shall be given into his hand until a time and times and the dividing of time." y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. A time they're referring to 1 year, 1 Jewish year, 360 days. Un tiempo que se refiere acá como un año en el calendario judío Summing those times and a half, de 360 días, y we si get sumamos 3.5 eso, years, 1,260 tenemos prophetic 3 años y days. medio o 1260 días proféticos. 1,260 years appointed to the papacy 1260 años designados al papado for the oppression of the saints, para el quebrantamiento de for los santos blaspheming the name of God, y para blasfemar el nombre de for Dios, usurping the place of the prince, para usurpar el lugar del príncipe and for pulling his sanctuary to the ground. Well, y para echar por tierra su okay, santuario. let's stick with the part about the persecution of the saints. Ahora nos vamos a quedar aquí con la parte de la persecución de los Now, santos. let's go back to Daniel 12. Ahora vamos de vuelta a Daniel 12. So Daniel was told that the book would remain sealed Así que a Daniel se le dijo que el libro iba a permanecer until the sellado time of the end, hasta el tiempo del fin. and that when that time should be fulfilled, Y cuando se haya el cumplimiento de ese tiempo, then many would run to and fro and knowledge would increase. entonces muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento o la ciencia aumentará. Then, verse 5 says, "Then I, Daniel, looked, and behold, there stood other two, the one on this side of the river, of the bank of the river, and the other on that side of the bank of the river. Versículo 5. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. And one said to the man clothed in linen." Versículo 6. Y dijo uno al varón vestido de lino. Who was this man clothed in linen again? ¿Quién era nuevamente este hombre vestido de lino? It's Jesus. Es Jesús. So one of those who were standing on the bank of the river asked Jesus, the Entonces, man in linen, uno de los que estaba question. a una de las orillas del río le hace una pregunta a Jesús. "How long shall it be to the end of these wonders?" ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? What's the curiosity? ¿Cuál es la curiosidad? How long? ¿Cuánto? What is the word used there? ¿Cuál es la palabra que se usa aquí? Wonders. Maravillas. In Spanish, maravillas. But it implies Pero esto what? implica que Something that appeals to the curiosity. algo que llama a la curiosidad. Why? ¿Por qué? Because it is not readily known. Porque no se conoces. It has associated with it mystery, Tiene un misterio asociado con ella. a puzzle. Es como una adivinanza. There is given a response to this question. Y se le da una respuesta a esta pregunta. And I heard the man clothed in linen, Versículo 7. Y oí al varón vestido de lino which was upon the waters of the river, que estaba sobre las aguas del río, when he held up his right hand que alzó su diestra and his left hand y unto su heaven, siniestra al cielo, and swear by him that liveth forever, y juró por el que vive por los siglos, that it shall be for a time, que será por un tiempo, times, tiempos and a half. y la mitad de un tiempo. So this time was given Así que este tiempo fue dado in answer to a question. en respuesta a una pregunta. How long will
continue the marvels, or how long will endure the marvels or the mysteries? ¿Hasta cuánto tiempo va a seguir esta maravilla? In other words, it was another way to express the question. Era, en otras palabras, una forma de expresar How long la until the book pregunta. is sealed? ¿Hasta cuánto tiempo va a estar el libro sellado? And the people will come to understanding of these wonders. Y la gente va a empezar a comprender esta maravilla. That's simply what the question was. Eso es simplemente de lo que trata la pregunta. And Jesus raises his hand Y in a Jesús solemn oath. levanta sus manos en un voto solemne, un juramento solemne To the Father, al Padre, that it would be for a time, de que será por un tiempo, times, tiempos, half a time. mitad de tiempo. What do we understand from that? ¿Para qué entendemos nosotros eso? Simple language. En lenguaje simple, Time is 1 year. tiempo es un año, Half a time, half a year. medio tiempo, So we medio have tiempo, medio and a año. half years. Así que tenemos 1,260 days again. 360 días. To what? ¿A qué? To the moment Al when the momento marvels en que las maravillas or the o mysteries los misterios of Daniel would be unsealed. de Daniel serían dessellados. That's what he was saying. Y eso era lo que él estaba diciendo. But he didn't stop there. Pero él no paró allí. Just to confirm it, Para confirmarlo, he said, él le dijo, and when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these things shall be finished. versículo 7, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Sounds familiar? ¿Suena familiar? Does it sound like Daniel 7:25? ¿No suena algo así como Daniel 7:25? The scattering of the holy people? La dispersión, el quebrantamiento de los santos, So he's telling us the same thing Entonces, that nos está verse 4 diciendo tells us. que lo mismo que nos está diciendo en el versículo But now 4. with a solemn oath, Pero ahora con un juramento solemne, declares it. él lo declara. so at the end of this period, Entonces al final de este periodo, the mysteries of Daniel el misterio de Daniel should begin to be unfolded. debería empezar a ser conocido. Now in O Revelation develado. chapter 10, Ahora, si vamos a Apocalipsis, capítulo 10, the angel el ángel, that we read, the angel of the covenant, el ángel del pacto, made an oath. él hace un juramento. Okay, let's read verse 5. Vamos a leer el versículo Revelation 10, verse 5. 5. Apocalipsis 10, versículo 5. Who is this angel? ¿Quién es este ángel? Jesús. It's Jesus. So that means it's the same person that swore in Daniel 12. Quiere decir que la misma persona que hizo el juramento en Daniel 12. Now he appears. Pero ahora él aparece. What does he have in his ¿Y hand? qué es lo que tiene en su mano? A little book. Un librito. How is the book? ¿Cómo es el libro? It's open. Está abierto. It's unsealed. Está In desellado. fact, the very picture of this angel De hecho, nada más del cuadro de este ángel says a mouthful. dice, es como miles de palabras. He is standing Él está with one foot on the waters, con un pie en las of the aguas sea. del mar, the other on the land, otro pie sobre la tierra, telling us that the message that he has diciéndonos que el mensaje is que él for tiene all the inhabitants of the es earth. para todos los habitantes de la tierra, In the places en lugares that are populated que tienen bastante represents población, the sea, representados por el mar, and the places not so populated. y los lugares que no están tan habitados. This message is for the whole world. Este mensaje es para toda la tierra. And he has the book Y él tiene el libro open. abierto. What is he saying? ¿Y qué es lo que está diciendo? He says, behold, I Él come to dice, you, mira, he venido a ustedes, inhabitants of the earth. habitantes de la The tierra, time has come. el tiempo ha That the llegado mysteries of Daniel are now open to you. para que los misterios de Daniel ahora estén I abiertos a bring to ustedes. you the open book. Ahora les traigo el libro abierto. But he doesn't just say it in symbols. Pero él no lo dice solamente en He símbolos, also says it in words. él también lo dice en palabras. Verse 5. Versículo 5.
The angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. And swear by him that liveth forever and ever, Y juró por el que vive por los siglos de los who siglos, created heaven and the things that therein are, que creó el cielo y las cosas que están en él, and the earth and the things that therein are, y las tierras y las cosas que están en ella, and the sea and the things that which are therein, y el mar y las cosas que están en él, that there should be time no longer. que el tiempo no sería más. Who said these words? ¿Quién dijo estas palabras? Jesus. Jesús. What was Jesus saying? ¿Qué era lo que estaba diciendo Jesús? This is not a light matter. Y esto no es un asunto trivial. This word Esta palabra calls each one of us nos llama a cada uno de to a nosotros clear understanding a un claro of entendimiento what Christ de lo was que- saying when he declared them. Cristo estaba diciendo en el momento que las declaró. Because if we give an interpretation Porque si nosotros damos una interpretación that twists the meaning of what Christ intended, que tuerce el entendimiento de lo que Cristo quiere then decir, we will be guilty entonces nosotros seremos culpables of putting words into the mouth of our Lord de that he poner, never uttered. de poner palabras en la boca de nuestro Señor que Él nunca dijo. And if we put words in Christ's mouth that he never uttered, Es poner palabras en la boca de Cristo que Él nunca dijo. or bring a meaning to the words of Christ that O he dar- never intended, O dar un significado a las palabras de Cristo que Él nunca pretendió. we De esa can forma. be sure that the repercussions can be disastrous. Y nosotros podemos estar seguros que las repercusiones pueden ser desastrosas. Was Christ, when he spoke these words, Sería que cuando Cristo habló estas palabras, what was he saying? ¿qué era lo que Él estaba diciendo? What was he calling our attention to? ¿A dónde nos estaba llamando nuestra atención? Was he simply speaking of time in general? ¿Será que Él estaba hablando de tiempo en general? Or was he speaking of a period of time, ¿O Él estaba hablando de un periodo de tiempo, a specific period of time? un periodo de tiempo específico? If you tell me he was speaking of time in general, Si usted me dice que Él estaba hablando de tiempo en general, then we might think then that these words should not be applied entonces pensaríamos que estas palabras no deben ser aplicadas until in the future, hasta el futuro, when eternity is ushered in, cuando entremos en eternidad. and there will be time no longer. Y no habrá entonces más tiempo. But is that where we should apply this? Pero es allí donde The way we should debemos make application here? aplicar esa interpretación. That would be taking it out of its context. Eso sería sacarlo fuera de su contexto. And what is the basis of the fundamental or the foundation for the context of the study of Revelation 10? ¿Y cuál es el basamento o el contexto de Apocalipsis 10? It is Es a little book el libro pequeño, el librito, opened in the hand of the angel. abierto en la mano del ángel del pacto. And what is that little book? ¿Y cuál es ese libro? Ese librito, The book of Daniel. el libro de Daniel, That was sealed. que fue sellado. And that Daniel was told Y que a Daniel se le dijo, would be opened va a ser in abierto the time of the end. en el tiempo del fin. And that Christ Y que Cristo swore juró that it would be que sería, the wonders of the mystery would continue que estas maravillas continuarían for time, por un tiempo, times, tiempos and half a y time, mitad de tiempo, linked to the period given for the scattering of the holy people. unido al tiempo que se le había dado para la dispersión de los santos. So that this time, times, and half a time Así que este tiempo, tiempos y is mitad de associated tiempo with the same period given in Daniel 7 verse 25. es el mismo tiempo que se da en Daniel And 7:25. should therefore come to its close Y por tanto debería llegar a su fin. when? ¿Cuándo? Speak up. Vamos, hablen. ¿Cuándo llega a su fin? When? ¿Cuándo?
when the papacy's cuando reign el reino del of papado 1,260 de years comes to an end. 1260 días llega a su fin. At that time, A este momento, all these wonders todos estos misterios should be fulfilled. deberían estar cumplidos. Now, which year is that? Ahora, ¿qué año es esto? 1798. 1798. So when the man, ¿De when this cuándo angel, este who ángel, we know to be Jesus, que sabemos que es Cristo, raises his hand, levanta su mano in the other hand, he has what? y en la otra mano él tiene que The open book. el libro abierto And he raises his hand y él levanta su and mano makes a solemn oath y hace un juramento and says, solemne there shall be time no longer. y dice, no sería más tiempo. Which time is he talking ¿De qué about? tiempo él está hablando? The 3.5 years. De los 3 años y medio. That is what Jesus was talking about. De eso es lo que está hablando Jesús. He was saying it had come to a fulfillment. Jesús está diciendo, ha llegado a su cumplimiento. That time Este tiempo was no longer. no sería más. That time Este tiempo that marked the sealing of the little book que marcó el sellamiento del had librito come to its close. había llegado a The su fin. book, I El hold it libro, out to you, ahora open, se los presento a ustedes abiertos and confirm it by an oath y confirmado por un juramento that it is open. de que está For the abierto, period for its close is no longer. porque el periodo en el cual el libro iba a estar cerrado no va a ser más. Now, friends, Amigos, if that is what Jesus was saying, si eso es lo que Jesús estaba diciendo and we have taken his words y nosotros hemos tomado sus and palabras applied it in a more general sense, y aplicarlas en un sentido más general, will it not lead us to other problems? ¿esto no nos llevaría a otros problemas? So if what Jesus was talking about was the 1,260 year period, Entonces, si Jesús está hablando del periodo de los 1260 años, that it was finished, que este había culminado, and so you could now study Daniel. y usted ahora puede estudiar Daniel, Question, pregunta, was that the only wonder in Daniel? ¿esa era la única maravilla en Daniel? No. No. What was the great problem that Daniel had? ¿Cuál era el gran problema que tenía Daniel, que tuvo Daniel? Daniel 8:14 Daniel 8:14 was a thorn in Daniel's flesh. era como la espina en la carne de Daniel. Unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. 2300 tardes y mañana y luego el santuario sería That's vindicado. what confused Daniel. Y eso fue lo que confundió a Daniel. Because Daniel saw that as applying to the temple in Jerusalem. Porque Daniel vio esto aplicado al templo de Jerusalén. So why was God going to extend the period? Entonces, ¿por qué Dios iba a extender el periodo? And we read chapter 9, we see Daniel searching the book of Jeremiah. Y nosotros vemos en el capítulo 9 a Daniel buscando, And he said, "I investigando los understood libros de by the Jeremías. prophecy that God had appointed 70 years of captivity for my Y people. Daniel dijo, yo había entendido que eran 70 años designados para el cautiverio de mi pueblo. We don't have a lot of time, but let's go quick to chapter 10. Y no tenemos mucho tiempo. Daniel Daniel chapter 10 verse 1. Daniel 10, versículo 1. Even after he was given explanation Aun cuando él se le dio explicación in chapter 9. en el capítulo 9, Listen to what Daniel says in chapter 10 verse 1. mira lo que Daniel dice en el capítulo 10, versículo 1. In the third year of Cyrus, king of Persia, a thing was revealed unto Daniel. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, Whose name was called Belteshazzar, llamado Belsasar, and the thing was true. y la palabra era verdadera. But the time appointed was long, Y el conflicto grande. and he understood the thing, Y él comprendió and la had palabra understanding of the vision. y tuvo inteligencia en So, la visión. God sent an angel to explain to Daniel Entonces Dios envía un ángel para explicarle a Daniel what was this long period. cuál era este gran In conflicto. chapter 9, he was told the 70 weeks are appointed to your people. Y en el capítulo 9 se le da la aclaratoria que 70 semanas han sido designadas para su But pueblo. in spite of the explanation, Pero a pesar de la explicación, Daniel still had a problem. Daniel todavía tenía un problema. The period's long. El periodo es grande. Why was he looking at it and saying, oh, it's long? ¿Y él, por qué él pensaba que era tan largo? Because ¿Por qué?
When Daniel Cuando Daniel heard of the host, escuchó del ejército, when Daniel hears expressions like the holy people, cuando Daniel escucha las expresiones los santos, when Daniel hears of the city cuando Daniel escucha la ciudad and the sanctuary, y el santuario, what is Daniel thinking? ¿en qué está pensando Daniel? City, Ciudad, city. ciudad. You're not following. ¿No City, están siguiendo? Jerusalem, Jerusalén, sanctuary, santuario, temple of God in templo de Jerusalem, Dios en Jerusalén, host el or ejército holy people, o los santos, the Israelites, los the israelitas, Jewish people. la nación judía. Daniel could not conceive that there would Daniel- come a Christian era No podía concebir que vendría una era cristiana and that the house of God would include believers, both Jews and Gentiles. y que la casa de Dios estaría conformada tanto por gentiles como por judíos. So when he's hearing and reading that the sanctuary, when he's listening to the statements, the sanctuary is going to be cleansed after 2,300. Entonces, cuando él está Here. escuchando que después de 2300 tardes de mañana el santuario va a ser vindicado, It's confusing para él es confuso, because it's longer than the period given in porque Jeremiah's prophecy. es más largo el periodo del que ya se había dado en And Jeremías. that was the mystery that kept Daniel Y ese fue el misterio que mantuvo Daniel troubled right up to chapter 12. todo abrumado hasta el capítulo 12. So the great mystery Entonces, el gran of the misterio book of Daniel del libro de Daniel is the mare of the vision of chapter 8. es el mare de la visión del capítulo The 8, part that pertains to La the parte- 2,300 days. que es concerniente a los 2300 Now, question. tardes y mañana. If Jesus says there's time no longer Ahora una pregunta. Si Jesús dice, el tiempo no sería más, in chapter 10, en el capítulo 10, and that time is limited to the 1,260 y year period. este periodo está limitado a los 1260 días, Well, how about this great wonder of Daniel 8:14? entonces, ¿qué tal esa gran maravilla de Daniel 8:14? Does Jesus have something to say about that? ¿Será que Jesús tiene algo que decir al respecto? Let's go there quickly. Vamos a ir rápidamente. Revelation 10, verse 7. Apocalipsis 10:7. But, right after he says, there shall be time no longer, Justo después de que él afirma el tiempo no sería más, he says, but in the days of the voice of the seventh angel, sino que en los días de la voz del séptimo when ángel, he shall begin to sound, cuando él comience a tocar la trompeta, the mystery of God should be finished, el misterio de Dios se consumará, as he has declared to his servants the prophets. como él lo anunció a sus siervos los profetas. Question. Pregunta, If we went about si nosotros fuéramos interpreting Revelation 10, verse 6, Si nosotros interpretaríamos Apocalipsis 10, versículo 6, there shall be time no longer, no sería tiempo más in a general way or in a de general sense. una forma o un sentido general. When we read Cuando nosotros in leemos verse 7, en el versículo and 7, it says the mystery of God should be finished, donde habla el misterio de Dios se consumará, are we in danger no estaríamos en peligro of applying de that term aplicar ese término in a wider general sense? en un sentido general o más amplio? Yes. Sí. If we miss the fact Si nosotros perdemos de that vista the time no longer that Jesus was talking el about hecho de que el tiempo no sería más del cual habla was a Jesús, specific period, era un tiempo específico, we might also easily miss también the fact fácilmente nos pasaríamos por alto el hecho that the mystery of God he's speaking of de que el misterio de Dios del cual Él está hablando is a specific mystery or wonder or es marvel un misterio específico, maravilla, associated with the little book. asociada con el librito. We might jump out of the book Nosotros nos vamos a saltar fuera del and libro try to interpret that phrase. y empezar a interpretar esa frase. And if you go out of the little book Y si usted sale del librito to interpret para interpretar what is the mystery of God, lo que es el misterio de Dios, invariably you're going invariablemente to conclude va a something that is concluir general. algo que es general. The mystery of godliness. El misterio de la piedad, por ejemplo. But was there a great mystery in the little book Pero había un gran misterio en el librito that afflicted the prophet? que afectó al profeta. Yes. Sí.
The matter of the 2,300 days El for the asunto cleansing of the de los sanctuary. 2300 tardes de mañana y la vindicación So when del he santuario. says the mystery of God, De cuando él habla del misterio de he's Dios, speaking of a specific mystery. está hablando de un misterio The específico. mystery that Daniel was trying to understand. El misterio que Daniel estaba tratando de And he says entender. that mystery Y will él be dice, finished. ese misterio será cumplido. It will be understood. Va a ser entendido. When? ¿Cuándo? When the seventh trumpet, when the Cuando- seventh angel begins to sound. Cuando el séptimo ángel comience a tocar la trompeta. Just as he has declared to his servants, the prophets. Tal como él declaró a sus siervos los profetas. That's why we need to pay attention. Y esto debemos prestar What atención. Christ has already said to Daniel Lo que ya Cristo le ha dicho a in Daniel chapter 12. en el capítulo 12, Daniel's experience wrestling with the vision of chapter 8 la experiencia de Daniel luchando con el should guide capítulo us 8 in our understanding of this mystery. debería guiarnos al entendimiento de este misterio. When we go to chapter 11, Cuando nosotros vamos al capítulo Verse 11, 15, versículo we 15, see the fulfillment vemos el of cumplimiento Christ's words de las palabras de Cristo in the sounding of the seventh trumpet. en el sonar o el toque de la trompeta del séptimo ángel. And the seventh angel sounded, El séptimo ángel tocó la trompeta and there were great voices in heaven, y hubo grandes voces saying, en el the cielo kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever que and decían: ever. los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y When- Él reinará por los siglos de los siglos. When was the seventh trumpet? When did the seventh trumpet begin to sound? ¿Cuándo comenzó a sonar la séptima trompeta? We can't read this whole passage, so we're just Nosotros- going to go to the end of this passage. No podemos leer todo el capítulo, así que vamos a ir al final Verse del mismo, 19. en el versículo And we 19. see a great clue there. Y vemos, aquí encontramos una gran clave. And the temple of God was Y opened y in el heaven. templo de Dios fue abierto en el cielo, And there was seen in his temple the ark of his testament. y el arca de su pacto se veía en And el there were templo. lightnings and voices and thunderings and an earthquake and great. Relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. When the seventh angel began to sound, there were great voices in heaven. Cuando el séptimo ángel comenzó a tocar, hubo grandes voces en el cielo. When the ark of the covenant was opened in heaven, Cuando se sorry, when abrió, the temple of God was opened in heaven, cuando el templo de Dios fue abierto en el cielo, there were great voices. hubo grandes voces. This temple Este templo of God de Dios opened to show the most holy place, se abre para mostrar el lugar santísimo, where is found the ark of the covenant. donde se encuentra el arca del pacto. The most holy place El lugar in the santísimo Levitical system en el sistema levítico was opened up se abría on the Day of Atonement. en el día de la expiación. This language here Este lenguaje calls acá us to an nos awareness llama of the opening of the antitypical services a la apertura del día antitípico, of the Day of Atonement. del día de la expiación. So, in other words, En otras the palabras, seventh trumpet la séptima began trompeta sounding comenzó a sonar when the Day of Atonement began. cuando el día de la expiación On the 22nd comenzó of October, el 1844. 22 de octubre de 1844. On the 22nd of October, 1844, En esa misma fecha, this great mystery este gran misterio that afflicted Daniel, que afligió a that he couldn't Daniel, understand. que él no podía Why entender was the Spirit so long? por qué ese periodo era tan largo, Until the sanctuary be cleansed. hasta que el santuario sería purificado. This mystery came to a close Este misterio when llegó a the su temple of fin God was opened in cuando heaven. se abrió el templo de Dios en el cielo. Because they thought Jesus was coming to the earth, Porque ellos pensaban que Jesús venía a la tierra, but it resulted in a great disappointment pero resultó en un gran for chasco the Millerites. para los mileritas. And those who kept on praying, Y aquellos quienes se mantuvieron en the oración, day after, el día siguiente, Hiram Edson was walking through a Hiram field, Edson estaba caminando and por el God campo opened up his mind y Dios abrió su mente and gave him a vision y les mostró en of visión the temple of God el opened in templo de heaven, Dios abierto en el cielo. and Christ Jesus entering Y into the presence of the Father Jesucristo entrando a la presencia del to Padre begin his ministry para comenzar su ministerio in the antitypical day of atonement. en el día antitípico de la The expiación. mystery of God El misterio de that was Dios spoken to his prophets al cual se le fue enseñado a los has profetas to do
tiene que ver with the unveiling con el desvelo of the 2,300 de los 2300 days. tardes Daniel y mañanas de Daniel 8:14. Finally, so much more to say. Time. My friends, Mis amigos, let us be careful seamos cuidadosos, that we do not put words in Jesus' mouth que no pongamos palabras en la boca de Cristo, that he never intended. que Él nunca pretendió. He spoke of a period, Él habló de un periodo, tiempo, tiempos, dividing of time, y mitad de in an tiempo, oath to God. en un juramento de And at Dios. the end of that period, Y al final de he este returned periodo, with the open book Él regresó con el and libro swore abierto by an oath, y juró por juramento, there shall be time no longer. no sería más tiempo. That time Ese tiempo is finished. se ha cumplido. And we are studying now. Y ahora estamos estudiando. Now, friends, Ahora, amigos, if we make that mistake, si nosotros hacemos ese error and God is opening up our understanding now, y ahora Dios abre nuestro and entendimiento we persist y nosotros persistimos to give meaning dar un significado to these words, that a the estas context, palabras del contexto, the biblical context, el contexto does not bíblico support. no apoya. And I'm happy for what Pastor Pastor Berry shared this morning. Y yo estoy contento por lo que When he compartió el pastor Maurice Berry esta Who mañana, has more authority, cuando él dijo, ¿quién tiene más autoridad? Christ ¿Cristo or Ellen White? o Elena de White? Now, if we put meaning to Christ's words Ahora, si nosotros ponemos significado a las palabras de Cristo, that he never intended, que Él nunca pretendió, do you know what we're doing? ¿sabe lo que estamos haciendo? We are shutting the scriptures. Estamos cerrando las Escrituras. We are closing the scriptures. Estamos cerrando las Escrituras We're putting ourselves in a box that Christ does not intend. y las estamos colocando en una celda que Much Cristo the nunca, same, nunca pretendió. much the same way De la misma forma as the Pharisees como los fariseos closed the scriptures cerraron las Escrituras using the writings of Moses. utilizando los escritos de Moisés. And Jesus had to say to them, Y Jesús les tuvo que decir, you are closing the scriptures against, you're closing the kingdom against others. ustedes cierran el reino en contra de otros. Let us be careful. Seamos muy The cuidadosos. book El in the hand libro of the angel en la mano del ángel is an open book. es un libro abierto And it calls us y nos llama to the true experience, the true historicist a experience. una experiencia historicista verdadera. A clear understanding of Un the historic context. entendimiento claro del contexto histórico. If we don't understand what Daniel experienced, we cannot Y understand si no Daniel 12. entendemos la experiencia de Daniel, no vamos a entender And we Daniel will not 12 understand Revelation 10. y no entenderemos Apocalipsis 10. But having gained an understanding of Daniel's experience, Pero una vez teniendo en mente la experiencia de Daniel, we are open now to a clearer application. ahora se nos ve una aplicación clara And we realize y nos damos cuenta that it would be very contradictory de que sería algo muy for contradictorio Jesus to say de que Jesús that dijese there were no more prophetic time periods, de que no habría más tiempo profético when he himself cuando Él mismo has left in the book of Revelation ha dejado en el libro de Apocalipsis a 1 hour period una hora de tiempo for the reign para el of the 10 reino horns. Of the ten horns, yes. de los 10 cuernos With the beast. con la bestia. A 1 hour period Una hora de duración for the duration of the plagues. para la duración de against las against plagas the beast. en contra de la bestia. A half an hour period of silence Una media hora de silencio that our own prophet and all Adventist que nuestros propios profetas y todos los adventistas prophetic students agree y estudiantes están de acuerdo that the half an hour in Revelation 8 verse 1 de que la media hora en Apocalipsis 8, is a versículo 1, prophetic period es un periodo profético to be understood para ser entendido and to be applied y para ser to aplicado the second coming of Christ, a la segunda venida de Cristo. when all heaven is Cuando vacated todo el
cielo va a ser the vaciado Father, the Son, and all the angels cuando el Padre, Jesús y todos los ángeles on their way en su camino in a 12-hour journey en un viaje de 7 días, 12 horas to earth and back a la tierra y de vuelta to rescue para God's children. rescatar a los hijos de Dios. Wouldn't we then be breaking this rule? ¿Esto acaso no estaría And quebrantando one esta of the regla? first to be guilty of breaking this rule ¿Y quién sería el primero would de be ser, Ellen White herself. y la primera para ser culpable entonces de quebrantar esta regla sería la misma hermana Elena de White? Because in early writing she speaks that the Porque- cloud was 7 days ascending to the sea Porque of glass. en primeros escritos ella dice que esa nube estaba colocada 7 días de ascenso a el mar de cristal. Let us be true historicists. Por favor, seamos verdaderos Let's historicistas. close here. Y vamos a cerrar aquí. Historicism, El historicismo, a method of interpretation of biblical prophecies un método de interpretación de profecía bíblica that associates symbols with historical persons que asocia símbolos con personajes históricos, Nations. naciones or events. o eventos históricos. It can result in a view of progressive and continuous fulfillment of prophecy. Puede incluirse una perspectiva Cover- de cumplimiento progresivo y continuo de la profecía, Covering the period from biblical times cubriendo el periodo desde el tiempo bíblico to the second coming of Christ. a la segunda venida de Cristo. I hear some people saying Yo escucho a algunas that personas que those dicen, who are viewing quienes están the viendo term prophesy again el término profetizar de nuevo and are taking a second look y están tomando una segunda perspectiva, at some of these prophecies, algunas de estas profecías that they are futurists. se les acusa de futuristas. That might be true. Eso podría ser verdad. If we negate Si the nosotros historic application of these periods, Negamos la aplicación histórica de estos if we periodos. negate the historic context of these periods, Si negáramos el contexto histórico de estos periodos and solely appoint them to a future, y solamente Application. apuntáramos a una aplicación futura, then that accusation would be true. esta acusación sería cierta. But Pero let us not be careful. Let us be careful seamos cuidadosos that we don't end up calling de que no terminemos llamando persons personas who have not negated the historic quienes applications no han negado la aplicación histórica and are looking in the context of our time y que están viendo el contexto de nuestro tiempo, at a call of God al llamado de Dios to prophesy de again profetizar nuevamente and prophesy again y profetizar nuevamente implies significa, study again. incluye estudiar nuevamente. Let us not conclude No concluyamos that we know it de que already, ya sabemos that we have it all down pat, y que ya lo tenemos todo empacado. because that would certainly be a Porque Laodicean cry. Eso sería realmente un clamor de la Odisea. Jesus says of Laodicea, Jesús le dice a la I Odisea, know thy works, conozco tus obras, that thou art que eres lukewarm. tibia. And what does Jesus say that Laodicea, about Laodicea? ¿Y qué dice Jesús de la Odisea? And does not know. Y no sabes. Laodicea does not Laodicea- know that she's Laodicea- impoverished. No sabe que ella es pobre. She's blinded Ella- by a sense of riches. Está cegada por un sentimiento de riqueza. She's blinded by a sense of fullness. Ella está cegada por un sentimiento de estar llena. She has lost the hunger, Ella ha perdido el the hambre, thirst, la sed, the passion la pasión for knowledge, por conocimiento, for revelation por in the revelación present. en la presencia, And she's closing her ears y ella está cerrando sus to oídos the voice of God a la voz de Dios today. hoy día. Let's be true historicists. Seamos verdaderos And historicistas let's not convert y no convirtamos our position as Seventh-day Adventists nuestra posición como adventistas del séptimo día to preterism. al preterismo. It is the preterists Son los that preteristas say quienes dicen, that was in the past. eso fue en el It has pasado, no application no tiene to aplicación. us today. O para nosotros hoy en Shut your día, mouth. calla la boca.
May God help us Que Dios nos ayude to be true historicists. para ser verdaderos historicistas. Amén.